bíblica, mis hermanos, en Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante. Recuerde que estamos viendo toda una serie de los resultados de la muerte de Cristo. Ese es el tema. Hemos hecho ya varias predicaciones donde, por ejemplo, expusimos que la muerte de Cristo es una sustitución. ¿Se acuerda? Estuvimos predicando allí al aire libre. Es una sustitución. La muerte de Cristo también es una reconciliación. A través de Cristo fuimos reconciliados con Dios. La muerte de Cristo también es una redención. Acuérdense que dijimos que Él pagó el precio de nuestra liberación. ¿Y cuál fue el precio? La sangre del Hijo de Dios. Ese fue el precio que Dios había establecido para nuestra redención. ¿Qué era redención? Era pagar un precio justamente para liberar a un esclavo. Esa era la palabra que se utilizaba antiguamente. Eso era una redención. De allí que decimos que Jesucristo es nuestro Redentor. Vimos también, de paso, la palabra remisión, ¿sí? Que nosotros la utilizamos como sinónimo de perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y dijimos que literalmente la palabra remisión, ¿quién se acuerda? Significa desaparecer, desvanecerse, no olvidarse. La palabra remisión literalmente significa desaparecer, desvanecerse. Dijimos como un cubo de hielo cuando lo dejamos al sol, se desvanece, se desaparece, se desintegra. Eso es lo que ha pasado con nuestro pecado. Dios en Cristo, ¿cierto?, ha perdonado nuestros pecados. Es decir, Dios hoy no tiene ninguna razón por la cual estar enojado con el creyente. ¿Por qué? Porque como dice el libro del profeta Isaías, Él deshizo, y ahí está la palabra, deshizo nuestras rebeliones. Así como una nube es deshecha, ¿cierto?, por el viento, es arrastrada. Hoy la vemos una inmensa nube, búsquela mañana. No está más, desapareció, se desintegró, ya no está la nube allí. Así el Señor ha hecho con nuestros pecados, ¿sí? La remisión. También dijimos que Jesucristo, la muerte de Cristo, es una propiciación, una palabra que usamos muy poquito, pero que es una palabra bíblica. Propiciación, ¿qué significaba? Quitar o aplacar la ira, el enojo de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días, dice el Salmo 7, versículo 11. Entonces, la ira de Dios está a punto de derramarse sobre la humanidad, pero ¿qué detiene? ¿Qué aplaca? Dijimos en estos términos, ¿qué baja los decibeles de la ira de Dios? El sacrificio de Jesucristo. Allí en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿cierto?, al tabernáculo, al lugar más sagrado, ¿qué hacía? Derramaba sangre sobre la tapa, la cubierta del arca del pacto, y eso se llamaba propiciatorio. Allí Dios se volvía propicio, es decir, su ira era aplacada, no se derramaba el enojo, no se derramaba el furor de la ira de Dios sobre la nación de Israel. Y eso era un cuadro justamente de Jesucristo. ¿Por qué Dios todavía no ha derramado su juicio sobre esta naturaleza? Porque hay un sacrificio que ha hecho propiciación, que ha tornado a Dios favorable, que ha frenado, detenido la ira de Dios. Y Dios está esperando que todos se arrepientan, ¿verdad que sí? Que todos procedan al arrepentimiento. Y la semana pasada aquí en este púlpito estuvimos predicando que también la sangre de Cristo, ¿cómo era el título? A ver, déjenme acordarlo exactamente, lo tengo aquí anotado. Me pasó. El pecado presente pero no vigente. Porque dijimos que el sacrificio de Cristo ha hecho un juicio sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir que como seres humanos, aún como creyentes, tenemos una naturaleza que tiende hacia el mal, no hacia lo bueno. Nadie le enseña a su hijo, bueno hijo, hoy te voy a dar lecciones de obediencia y mañana te voy a dar lecciones de desobediencia. No, la desobediencia es propia nuestra. Basta con que mamá te diga no meta los dedos en el enchufe para que uno vaya y meta los dedos en el enchufe. Y ahí uno aprende, ¿cierto?, a los golpes, nunca mejor aplicado a las patadas, ¿no? Las patadas que te da la corriente, para entender que eso no se hace. ¿Por qué? Porque la tendencia a hacer lo malo, la Biblia lo llama la carne, el viejo hombre. Teológicamente se llama la naturaleza pecaminosa, la inclinación natural a hacer lo malo,
ahora en el creyente, aunque está en nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y no podemos decir lo contrario. Ya lo dijimos la semana pasada, si no, repásenla allí en internet, en YouTube ya está subida la predicación. Pero en el creyente la diferencia es que se le ha quitado el poder. El pecado sigue presente en el creyente, pero ya no es su amo, no es su dueño. Como dice Romanos 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Quiere decir que anteriormente, antes que venga Cristo a nuestras vidas, cierto, el pecado hacía con nosotros lo que quería. Absolutamente. Ahora el pecado sigue estando en la vida del creyente, pero ya no es Señor, ya no es dueño, Él no puede hacer lo que quiere en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado del poder del pecado, no de la presencia, insisto, el pecado está presente en el creyente, pero ahora ya no es dueño. Ahora, gloria a Dios, lo dijimos así a la pasada, nada más sin entrar en el tema, lo que estamos esperando como creyentes, que es la glorificación del cuerpo, es decir, que cuando esto humano, cuando esto, dice Pablo, corruptible se vista de incorrupción, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Eso es lo que estamos esperando. Por eso la redención del cuerpo es muy importante. Pablo le reclama a los creyentes allí de Corintios, cuidado, tenemos que creer en la resurrección. Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Es decir, que aquellos que partieron a la presencia del Señor, cuando el Señor vuelva, ¿cierto?, van a ser resucitados, pero no con el cuerpo humano común y corriente que tuvieron antes, sino con un cuerpo incorruptible de gloria, con un cuerpo similar al cuerpo en el cual Jesucristo resucitó. Esa es nuestra fe. Y dice Pablo, esto es crucial para nuestra fe, no podemos no creer en esto. Y dice Pablo, ¿y qué pasa con nosotros? Es decir, viene el Señor, pero yo todavía no morí como hermanos que ya sí murieron. ¿Qué pasa conmigo, Señor? ¿Me voy así como estoy? Dijimos la semana pasada, no. Nuestro cuerpo será transformado, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, necesitamos la transformación. De todos modos, para entrar al cielo necesitamos un cuerpo nuevo. Por eso dijimos a la pasada, no era el tema, pero esto de que algunos dicen, yo sé que no es con mala intención, pero es una información equivocada, no es una información bíblica, que algunos dicen, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Eso es verdad? No, no es verdad, porque eso sería el perfeccionismo. Nunca la iglesia aquí abajo va a ser perfecta. Hoy vamos a decir, en un pequeño paréntesis, ya que me estoy hablando de eso, también muchos dicen y añoran la iglesia pasada. ¿Ha escuchado usted esas personas? No, es que la iglesia de antes estaba llena de amor, pastor. La iglesia de antes estaba llena del Espíritu. Añoramos la iglesia antigua. ¿Cuántos han escuchado palabras más o menos similares? ¿Sabe qué? La iglesia antigua tenía los mismos problemas que tenemos ahora. Lea la Biblia. Lea la Biblia. La iglesia nació en Hechos 2. Cuando llegamos a Hechos 5 ya tenemos un matrimonio mentiroso. Y que Dios nos tuvo que ajusticiar, ¿sí o no? ¿Y por qué? Y por meter la mano en la lata, usted me entiende, ¿eh? Por andar con cosas raras en la obra del Señor, así pasaron problemas. Llegamos al capítulo 6, al capítulo 5 en realidad, ¿y qué tenemos? Murmuración. No, que nuestras viudas, son desatendidas, porque atienden mejor aquella. Murmuración. Y eso surgió una necesidad de elegir los primeros diáconos, capítulo 6. Y si usted va a la iglesia de Corinto, Pablo ya le empieza en el primer capítulo, sois carnales, tenéis divisiones, después tenemos situaciones de incesto, después tenemos en el capítulo 6 situaciones de juicio entre los hermanos. Un hermano le hizo juicio al otro porque le devolvió, le prestó la bicicleta, no se la devolvió más, no existían bicicletas, estoy contemporizando, ¿sí? Quiero decir, habían juicio en la misma congregación, un escándalo, un desastre. Llegamos al capítulo 7,
los matrimonios rotos, todos torcidos, un desastre matrimonial había en la iglesia. Llegamos al capítulo de la Santa Cena y como tuvimos la semana pasada, y la Santa Cena, en vez de ser un momento espiritual, dice que uno se embriagaba. Mire qué hermosa iglesia, ¿no? La iglesia primitiva, dicen algunos. Llegar a la Santa Cena y un hermano tirado en el rincón ahí borracho que se tomó todo. Como aquí en Argentina no hay un cantante bailantero, dice, ¿quién se ha tomado todo el vino? Bueno, parece que ya había escuchado esa canción. Un desastre. No quiero seguir ahondando porque era un desastre la iglesia, hermanos. Había partes muy lindas, muy bonitas, sin duda, pero la iglesia en parte era un desastre. Hermanos, con esto quiero decir, y cierro el paréntesis, la iglesia pasada, la iglesia antigua, no es la mejor iglesia. No añore la iglesia pasada. ¿Sabe cuál era la mejor iglesia? La de Apocalipsis 19. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La mejor iglesia es la iglesia que está por venir. Esa es la mejor iglesia. Y hacia allá vamos, mis hermanos. No es la iglesia pasada, no es la iglesia presente, la mejor iglesia es la iglesia por venir. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y hoy pasamos a un siguiente tema que tiene que ver también con los resultados de la muerte de Cristo, y en este caso que puso fin a la ley mosaica, a la ley del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Estos días compartí allí, es una broma, ¿cierto? Alguien me preguntó, ¿qué significa? Interpréteme este chiste, no era una broma allí. Estaba un personaje allí hablando, ¿cierto? Que el Elohim, Rajen, no sé cuánto, y hablaba un montón de términos allí en hebreo, ¿cierto? Y te bendiga y te llene, y el otro personaje le da una cachetada y le dice, deja de judaizar. Claro, porque ahora ya algunos no pueden decir Jesús, no, hay que decir Yeshua. Ya no podemos decir Dios, hay que decir Elohim. Y así empezamos no está mal aprender palabras en hebreo, hermanos, pero no necesitamos hablar hebreo. Si usted lo hace como estudio bíblico, está bien, pero hay gente que se va al extremo, ¿cierto? Hay gente que hoy en día enseña que no hay que nombrar el nombre Jesús porque es un nombre pagano, hay que decir Yeshua. Una tontería absoluta, ridícula, no tiene sentido. Bueno, estos temas, hermanos, están en la Biblia. En realidad, Satanás y su tergiversación del Evangelio no hace nada nuevo. Él vuelve a repetir las mismas viejas historias de siempre. A Satanás se le aplica también el viejo proverbio que dijo Salomón: vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque las monerías y las tonterías que Satanás hoy enseña a través de doctrinas de demonios que se infiltran en las iglesias son cosas que ya Pablo las discutió en la carta a los Gálatas. Y es la carta a los Gálatas una de las primeras cartas, algunos dicen la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Antes que se escribiera Mateo, Marcos, Lucas, Juan y cualquier otra carta, muchos dicen la carta a los Gálatas es el primer escrito del Nuevo Testamento. Es decir, acá se discute justamente esta cuestión. La pregunta sería si los creyentes tenemos que guardar la ley o no. Mire, el primer concilio, y ahora voy a pasar al tema. El primer concilio, la primera reunión de la Iglesia a nivel mundial se celebró en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Se acuerda? El concilio de Jerusalén se llamó. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 15, allí fue la primera reunión del liderazgo de la Iglesia para discutir temas. ¿Cuál fue el tema en discusión del primer concilio en la historia de la Iglesia? ¿Cuál fue el tema de discusión? ¿Quién se acuerda? Exactamente, esa fue la discusión. La pregunta del concilio es: los gentiles, los que se están convirtiendo a Cristo, ¿deben guardar la ley del Antiguo Testamento, sí o no? ¿Resultado del concilio cuál fue? No. ¿Por qué hoy en día en muchas iglesias ya ahora aparece el pastor, ya no es un pastor, aparece allí con el candelabro de 7 brazos? Aparece allí con la kipá, aparece allí con el manto judío y aparece hablando de la Torá y del Talmud y de todo. A ver, hermanos, los creyentes no deben guardar la ley. Podemos aprenderle de la ley, sin duda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por supuesto que vamos a aprender y vamos a sacar enseñanzas, pero los creyentes no estamos mandados a guardar la ley.
Son dos cosas distintas. Yo quiero hablar en esta noche de características de la ley. Características de la ley. Porque estamos diciendo que la muerte de Cristo puso fin a la ley. Para los creyentes, la ley no es lo que nosotros tenemos que guardar. No es lo que nosotros tenemos que practicar. Si alguno dijera, sí, pastor, hay que guardarla, bueno, empecemos a hacer sacrificio de animales. Si usted lo hace para Navidad, invíteme, pero yo voy a ir a un asado, no a un sacrificio. ¿Se entiende? Bien. Entonces, los creyentes no estamos llamados a guardar la ley de Moisés. Versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas, ¿lo tiene allí? Características de la ley, eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, mire el versículo 19. Entonces, pregunta, ¿para qué sirve la ley? Porque Pablo en los versículos anteriores le está diciendo que no, a ver, el hombre es justificado delante de Dios, el hombre es puesto en paz con Dios, el hombre tiene una posición de justicia delante de Dios solo a través de la fe. Le comentó en el capítulo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el hombre pecador, ¿cómo puede ponerse en paz con un Dios santísimo? ¿Cómo? Por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que cuando yo vengo con fe delante de Dios, confiando en el sacrificio de Jesucristo, ese es el punto, yo estoy en paz con Dios. Dios dice, eso es todo lo que espero de ti. No espero de ti obras, no espero de ti diezmos, no espero de ti ofrendas. Y están sonriendo muchos, gloria a Dios. No espero de ti sacrificios, ni que vayas de rodillas caminando hasta la Plaza Rivadavia o a la Basílica de Luján. No espero de ti obras. Yo lo que espero es para aprobarte, si usted lo quiere en esos términos, para que tú me caigas bien, para que yo te apruebe. Lo que yo espero de ti es que creas a lo que yo digo. ¿Qué dice Dios? El que cree en el Hijo tiene la vida. Amén, eso es lo que dice la Biblia. Le preguntaron los discípulos, Señor, ¿qué debemos hacer? Debéis creer en el Hijo de Dios. Simplemente eso. El Evangelio de Juan tiene ese propósito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Lo que Dios quiere es que creamos en Él. ¿Cuál es la obra de Dios? Preguntaron los discípulos. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. De eso se trata. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios no va a estar satisfecho nunca con una obra tuya ni con una obra mía. Dios está satisfecho con una sola obra. ¿Cuál? La del Calvario. No hay otra obra por la cual Dios esté satisfecho, solo la obra del Calvario, la obra de Jesucristo. Ni la tuya ni la mía sirven para agradar a Dios, de ninguna manera. Solo la obra del Calvario. ¿Qué dice aquí el versículo 19? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, fíjese que en primer lugar la ley era temporaria. Acá lo dice, ¿se dio cuenta? Hasta que viniera, dice, es decir, la ley fue añadida. En primer lugar, añadida tiene la idea de algo extra, de algo que, bueno, mira, por ahora nos manejamos así. Por ahora tenemos este trato. Es como si nosotros dijéramos, es una yapa, es decir, algo extra, no es la sustancia, no es lo esencial. Porque en primer lugar, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice este mismo capítulo, versículos anteriores, mucho tiempo después, 430 años, dice, vino recién la ley. ¿Pero para qué vino? Fue añadida, es decir, fue algo que Dios le puso allí de yapa. Le puso un contrato transitorio, temporario, esa es la idea. No es lo sustancial, fue añadida, es algo extra. La ley, en primer lugar, su primer característica es que era temporaria. Fue dada a fin de convencer de pecado. Ese es el propósito de la ley. Mire lo que dice Primera de Timoteo, yo se lo leo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Escuchó eso? La ley, el Antiguo Testamento, no fue dado para el justo.
Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso fue dado. Nunca la ley fue dada para el justo. ¿Se da cuenta? La ley no fue dada para el justo. Porque ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Más el justo por la ley vivirá. ¿Cómo dice? Por la fe. La fe es contrario a la ley. La fe es contrario a la ley. Dios quiere que yo le crea de todo corazón y que actúe en obediencia. Acá dice claramente, la ley no fue dada para el justo. ¿Hay alguno aquí justificado por la fe en el Hijo de Dios? Levante su mano. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. La ley no fue dada para el justo. Ahora, si alguno presente aquí es homicida, parricida, esto, aquello, bueno, un listado acá, la verdad, muy poco agradable, ¿cierto? Muy poco recomendable. Dice, para eso fue dada la ley. Para ellos. Nunca la ley fue dada para el justo. Un comentarista, Matthew Henry, dice que la ley pone un freno a la maldad. Es decir, ¿para qué fue dada la ley? Era temporaria, porque en primer lugar no fue dado justamente allí para convencer de pecado al mundo, para convencerlos de pecado, para que todo israelita en aquel tiempo no pudiera ser acusado en su conciencia. Ese es el propósito de la ley, para acusarlo. Tú eres esto, tú eres aquello, tú eres esto otro. Pero la ley, dice Matthew Henry, le pone un freno también a la maldad. Esa labor hoy la hace el Espíritu Santo por medio de la iglesia. ¿Sabía usted? Mire lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el Antiguo Testamento la ley convencía al israelita de que era pecador, es decir, la ley actuaba simplemente reflejando la realidad de la conciencia. Era dada para el matricida, para el parricida, para el fornicario, para esto, aquello, esto otro. Para ellos era dada la ley, no para el justo. ¿Y para qué era dado para ellos la ley? Para que les reflejara su conciencia, para que les remordiera la conciencia y vieran la necesidad de un Salvador, vieran su pecaminosidad. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y habita en la iglesia, ¿qué había dicho el Señor acerca del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y el Espíritu Santo en dónde reside hoy? ¿Qué está el Espíritu Santo allí? ¿Simplemente le habla directamente con voz audible a la gente? No, lo hace a través de la iglesia. Mire esta analogía. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo convencía de pecado a Israel mediante la ley. Lo repito. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo convencía de pecado a Israel mediante la ley. Ese era el propósito. Ahora, en esta época, llamémosle entre comillas el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo convence no a Israel, sino a todo el mundo de pecado mediante la iglesia. Porque la iglesia es la que está predicando hoy la palabra. La iglesia de Cristo es la que está llevando el mensaje. Por eso la iglesia está llamada a ser sal y a ser luz de este mundo. Un autor, cuando habla, por ejemplo, del rapto de la iglesia, que está pronto a suceder, gloria al Señor, dice que la iglesia, porque la Biblia dice allí en 2 Tesalonicenses que el anticristo se manifestará cuando lo que lo detiene sea quitado del medio. ¿Y qué es lo que detiene que se manifieste hoy en día el anticristo? Este gobernador mundial, este gobernante, este tirano, este hombre que va a dominar todo el mundo. ¿Qué lo detiene? ¿Por qué él no se manifiesta? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está en este mundo. Y la iglesia está en este mundo porque el Espíritu Santo la está habitando. El templo del Espíritu Santo somos los creyentes. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Cuando la iglesia sea quitada del medio, cuando suceda el rapto y la iglesia no está, entonces allí dice la Biblia, se manifestará el hombre de pecado.
Allí él podrá acceder al trono mundial y hacer las de las suyas, hacer todo su programa, su plan que él tiene. Pero mientras la iglesia esté aquí, la iglesia, dice este autor Wilmington, funciona como un dique de contención. Es decir, la iglesia es un dique que impide el avance de la maldad. Por eso, gloria a Dios, cuando la iglesia habla, cuando la iglesia se pronuncia, como decía nuestro hermano Darío hoy, cuando la iglesia manifiesta lo que tiene que manifestar. La iglesia tiene un mensaje. Si la iglesia se calla, dice el Señor, las piedras van a hablar. Él se va a usar otros medios, pero este mundo tiene que recibir el mensaje de salvación. Tiene que recibir el convencimiento del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la iglesia se calla acerca del aborto, la iglesia no está cumpliendo su objetivo. Cuando la iglesia se calla acerca del matrimonio igualitario, la iglesia no está alumbrando, no está cumpliendo su objetivo. Cuando la iglesia no dice nada ante los pecados dentro de la iglesia no está alumbrando, mis hermanos. La iglesia no está haciendo ni sal ni luz en este mundo. La iglesia tiene un mensaje y Dios tiene a la iglesia en este mundo como una barrera, como un dique de contención para que la maldad no inunde todo este mundo. Pero cuando el Señor quita a la iglesia de esta tierra, dice la Escritura, se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo del diablo, y tomará el control de todo este mundo. Por eso es, entre paréntesis, ridículo cuántos creyentes hoy tratan de identificar al anticristo. El anticristo no se puede manifestar mientras esté en la iglesia, no le ponga nombre. Leamos la Biblia. La Biblia dice que se manifestará, se dará a conocer cuando la iglesia no esté. Si alguno llega a pegarla y decir, no, el anticristo es fulano de tal, y vamos a suponer que la acierta, es porque ese se quedó. Y claro, porque para cuando eso suceda, la iglesia ya no está. Por eso los que dicen, no, Obama es el anticristo, el Papa es el anticristo, no, Joe Biden, el que hizo fraude ahora en Estados Unidos ahí para ganar la elección, es el anticristo. No, no es el anticristo, no puede ser el anticristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí en esta tierra. Él no se va a manifestar mientras la iglesia esté aquí. Y la iglesia, hoy el Espíritu Santo a través de la iglesia es la que le pone un freno a la maldad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, vuelvo a reiterar, le ponía un freno a la maldad en Israel a través de la ley. Pero la ley no era para salvarla, era para poner un freno, para que no se desenfrenaran, porque si no hay ley, lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Si no hubiera una ley que dijera que yo no me puedo quedar con la camioneta de mi hermano, bueno, me la quedo y listo. Pero hay una ley que dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no robarás. Ahí existen 2 mandamientos. Entonces la ley pone un freno para que no avance la maldad. Y si alguien transgrede la ley, bueno, la justicia cae. Eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo razonable. Hoy en día esa labor la cumple no la ley, sino la iglesia. Por eso es importante que nosotros como creyentes tengamos un mensaje que dar. Hermanos, hay un mensaje que tenemos que transmitir. La buena noticia de salvación. Amén. ¿Por qué? Porque este mundo está en condenación, va barranca abajo. Hay un mensaje para dar. Entonces la ley en primer lugar era temporaria. Dice aquí, hasta que viniese la simiente, como lo leímos recién, versículo 19. Hasta que viniese la simiente, o podríamos decir la persona, podríamos decir la descendencia o el descendiente sería la traducción más correcta. Hasta que viniese el descendiente a quien fue hecha la promesa. Obviamente que está hablando de Jesucristo. Es decir, que la ley fue dada allí en el monte Sinaí, y acá lo dice claramente, fue dada hasta que la ley tenía un punto de inicio, pero tenía también un punto de finalización. Hasta que viniera la persona, el descendiente a quien se le había hecho la promesa. Ese descendiente es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, la ley y los profetas profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista.
Hasta ahí es la duración de la ley y de los profetas, hasta que viniese la simiente, ¿no? Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 4, de aquí de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se da cuenta? Había un tiempo, había un periodo, Dios lo había establecido este periodo. La ley tenía un tiempo fijado por Dios en cuanto a la duración, ¿sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Había un tiempo para el cual iba a durar la ley. La ley y los profetas, bueno, ya lo dijimos, profetizar hasta Juan. En segundo lugar, estamos hablando de características de la ley. La primera característica es que era temporaria, pero en segundo lugar es que era grupal. La ley era grupal, era para un grupo, no era individual. La ley era grupal. Mire lo que dice, bueno, parte del versículo 19 y el versículo 20, los leo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. La ley, mis hermanos, tenía un alcance nacional, no mundial. ¿Sabía usted eso? La ley fue dada a Israel. La ley no había sido dada para Chile, para Argentina, la ley no había sido dada para Estados Unidos, para Japón, para Australia. No, la ley fue dada a Israel, a la nación de Israel. Dios sacó un pueblo de la esclavitud y a ese pueblo le dio una serie de leyes. ¿Para qué? Para que ellos vivieran mientras tanto, temporariamente, hasta que viniera el que tenía que venir, y mientras tanto ser luz a las naciones. Básicamente se trataba de eso. Pero la ley fue dada a la nación de Israel, no fue dada al mundo. Entonces, que hoy, por ejemplo, los que somos chilenos o los que somos argentinos, aún desde ese punto de vista, ¿por qué deberíamos guardar la ley? Si la ley no fue dada para otra nación que no sea la nación de Israel. ¿Se da cuenta lo que están haciendo muchos hoy en muchas iglesias? Primero, la ley era temporaria hasta que viniera aquel descendiente a quien se le había hecho la promesa, es decir, Cristo, hasta que viniera Cristo. Lo temporal. Segundo, la ley tenía un alcance nacional, era para un cierto grupo, por eso decimos acá en el punto 2 que era grupal, era para una nación, no era universal. Salvo los 10 mandamientos, el resto de las leyes no tienen un carácter universal. No. El diezmo solamente había que tomarlo en Israel, solamente allí. El sacrificio de animales solamente se hacía allí. Y muchas leyes se hacían solamente allí. Por eso, incluso como nación, tomar ciertas leyes del Antiguo Testamento y aplicarla a nivel nacional no tiene sentido. Eso era una teocracia, Dios gobernaba. Dios levantaba caudillos y Él gobernaba, Él dirigía a la nación. La ley tenía un carácter absolutamente allí local, un carácter nacional, pero no mundial. Fue añadido, dice, ya lo dijimos recién, no, fue añadida esta ley, fue dada, dice, mediante ángeles, bueno, porque los ángeles obviamente participaron allí en el libro de Deuteronomio, lo dice claramente, ¿no? Vino el Señor al Sinaí con su santa decena de miles de ángeles, en medio del fuego, etcétera, etcétera, cuando se dio la ley. Así lo dice la Escritura, ¿no? Pablo acá, no sé si cita ese pasaje, pero aquí él está diciendo que la ley fue dada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Y Moisés a quién se lo daba? Al pueblo. Es decir, Moisés simplemente tomó la ley, pero esta ley no era para Moisés. La ley era para el pueblo, la ley era para la nación. Por eso decimos que la ley en segundo lugar era grupal, era para toda la nación. Ahora dice algo aquí interesante, que en esta traducción no se alcanza a entender bien qué es lo que quiere decir. El versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, es decir, el mediador no representa a sí mismo, no representa a una persona, representa a toda una nación, a todo un grupo. Y dice a continuación, pero Dios es uno. Cuando usted lee este versículo en otras versiones, lo que el texto me está diciendo, pero sin embargo, Dios cuando habló a Abraham, no habló de la promesa de la salvación para todo un pueblo, sino que la habló individualmente. Es decir, Dios se comunica personalmente.
Nosotros tenemos una frase muy evangélica que decimos: la salvación es personal, ¿verdad? Amén. Es decir, no porque yo sea cristiano automáticamente eso hace a mis hijos cristianos. No porque yo sea hijo de Dios quiere decir que todos mis parientes y mis familiares son hijos de Dios. No, porque es algo personal. Eso es lo que está diciendo acá. Dios trata personalmente. La cuestión de la fe para llegar a la salvación es un trato personal de Dios con cada ser humano. No es una cuestión nacional. La ley era una cuestión nacional. Dios la dio a Moisés, pero Moisés la transmitía a toda la nación. Cuando Dios habla de la salvación por la fe, es individual, es personal. Te habla a ti. Dios te habla a ti. Así como Dios le habló a Abraham personalmente, directamente, y Abraham le creyó personalmente, individualmente, dice, y le fue contado por justicia. Es decir, que cuando usted y yo personalmente, individualmente, venimos ante Dios, mediante la fe, mediante el sacrificio de Jesucristo, podemos alcanzar salvación. Y puede ser que el que está al lado nuestro se pierda porque no vino con fe. La salvación, mis hermanos, la alcanzamos individualmente y personalmente. No es una cuestión nacional. No es una cuestión grupal. Puede ser que en esta reunión nosotros escuchemos el mismo mensaje todo, pero puede ser que muchos no lo tomen en su corazón. Podemos hacer una campaña evangelística allí afuera y predicar para todo el barrio. El mensaje fue el mismo para todos, pero tal vez 4 o 5 simplemente lo tomaron. Para ellos es la salvación, los que acuden por la fe a Jesucristo. Aquel que por la fe viene al Señor personalmente, individualmente, pero Dios es uno. Ese es el contraste. Dios dio la promesa de la justificación por la fe a Abraham sin ningún mediador. Es un Dios personal, de eso me está hablando, para luego ser recién nuestro Padre. Dios nos habla por Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre. Entonces Dios nos habla y tiene un trato con nosotros personal, no es un trato grupal, mis hermanos. Obviamente que Dios quiere salvar a nuestra familia, a nuestra sociedad, sí, pero individualmente tenemos que venir al Señor. Personalmente tenemos que creer al mensaje. En tercer lugar, las características de la ley. Mire qué nombre, era funeraria. ¿Le gusta a usted esto? La ley es funeraria, era funeraria. Mire lo que dice el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, que no puede dar vida. La ley no puede dar vida, es lo que está diciendo. Y en otras palabras, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, cosa que no puede, obviamente, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, la ley simplemente se trata de un funeral. La ley te mata, la ley te condena, la ley te muestra lo cadáver que eres, pero no te puede dar vida. Por eso que hoy tengamos muchos predicadores que quieran hacernos guardar la ley como cristianos, si la ley se trata de un funeral, la ley se trata de un cadáver. La ley se trata de personas que no pueden reformarse, que no pueden cambiarse. La ley no te da vida, no te vivifica. La ley solo puede reflejar la condición de culpabilidad cadavérica. Me agarró un ataque de Spurgeon ahí, ¿no? Lo vuelvo a leer porque la escribí yo solito. La ley solo puede reflejar la condición de culpabilidad cadavérica. O sea, te muestra, ¿y qué eres? Eres un cadáver. Estás muerto espiritualmente. Eso es todo lo que puede hacer la ley. Mire lo que dice Santiago 1:23. Se lo leo. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué hace? Se mira en el espejo, nada más, es todo lo que hace. ¿Y qué ve? Bueno, un narcisista se vería, ¡ay, qué hermoso que soy! Me invito a salir. Pero ante la ley de Dios, ¿qué me refleja? Lo que soy. ¿Qué soy? Malo, corrupto. ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer lo bueno siendo malos? Eso es lo que la ley me refleja. El alma que pecare morirá. Estamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que me devuelve la ley cuando me miro en ella. Tremendo. Pero miren lo que dice 2 Corintios 3:6. Se lo leo.
el cual, está hablando de Dios, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, es decir, no de la ley, de eso está hablando, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra, es decir, la ley, mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué hace la ley? Mata. ¿Se da cuenta que la ley se trata de un funeral? La ley mata al ser humano. ¿Por qué? Porque la ley le muestra lo que el ser humano es. Eres un pecador. Y el alma que pecare, morirá. Me miro en la ley, dice Santiago. La ley es un espejo. Me miro en la ley. ¿Y qué veo reflejado? Mi rostro cadavérico. Nada más. Mi estado de descomposición espiritual. Nada más. Segunda de Corintios 3:11 dice: porque si lo que perece, está hablando de la ley, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La ley es algo que perece. La ley tenía fecha de caducidad y lo único que produce es muerte. Romanos 7:9 dice: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, venida la ley, el pecado revivió y yo morí. Es decir, que cuando Dios dio la ley, que la ley, dice Pablo en otro pasaje, es buena, es benigna, es santa, no hay problema con la ley, pero la ley a mí me mata. Eso es lo que está diciendo Pablo. Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso los creyentes no podemos vivir bajo la ley. Yo he hecho, y gloria al Señor, tenemos predicaciones. Por eso no quería basarme en lo que había predicado hace mucho tiempo atrás. Quería plantearlo de otra manera, para que veamos el argumento de Pablo, cómo él viene explicándonos este tema, porque los hermanos gálatas justamente eran hermanos que querían volver a la ley, es decir, ellos habían creído en el mensaje del Evangelio. Pablo les predicó, ellos se convirtieron, pero después ¿qué pasó? Siempre vieron que aparecen así los falsos maestros, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, y le vinieron a decir, no, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que guardar el sábado. Y hoy en día todavía andan personas golpeando puertas con que hay que guardar el sábado, ¿sí o no? Y volver a todo el ritual de la ley. Pablo dice, no señores, es que la ley te mata, la ley te lleva a la muerte. La ley tenía fecha de caducidad, era temporaria, la ley era para un grupo, es decir, para una nación, no era para todo el mundo. La ley se trata de un funeral, no se trata de vida, la ley no te puede dar vida. Primera de Corintios 15:56, mire lo que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La ley le da poder, le da autorización, le da autoridad al pecado. La ley le da autorización. Hoy tuve 2 ataques de Spurgeon, escuche esta frase. La muerte se inyecta a nosotros por la jeringa del pecado y quien presiona esa jeringa es la ley. ¿Se la leo de nuevo? Gloria a Dios, va a quedar grabada acá una cosa. Yo creo que ya después de esto hoy duermo hasta el miércoles que viene. Mi cerebro entró en cortocircuito. La muerte se inyecta a nosotros por la jeringa del pecado y quien presiona esa jeringa es la ley. Porque dice que la ley le da poder al pecado. Y a través del pecado se nos inyecta la muerte. Y algunos, como decíamos en otra predicación, quieren que volvamos nosotros a guardar las cosas de la ley. No, pastor, pero acá mire lo que dice. No, mire acá el mandamiento que hay. No, esta fiesta hay que guardarla, pastor. Acá dice que la fiesta de Purim es para siempre. Y hay que guardar la de los tabernáculos. Y hay que guardar, mire esto otro. La ley te conduce a la muerte. Si vas a vivir bajo ese régimen, primero, era temporario. Segundo, era para un grupo. Tercero, era funerario, porque la ley tiene ese propósito, no es vivificarte, es mostrarte la realidad de tu condición. Y cuarto y último, la ley era carcelaria. Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿cómo?
Confinados. ¿Sabe lo que es estar en confinamiento? Bueno, este año estuvimos todo el año en confinamiento. Sabemos bien lo que es estar confinado, ¿no? Es decir, estar encerrados, encarcelados, en un calabozo. Fíjese lo que dice aquí la palabra, lo vuelvo a leer. Pero antes que viniese la fe, antes que nosotros recibiéramos a Cristo, este es el punto, antes que creyéramos en Él, en su sacrificio por nosotros, antes estábamos confinados. ¿Le gustó este año estar en cuarentena? Dice aquí la Biblia que nosotros antes de Cristo, antes de la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley es una cárcel. ¿Quién quiere guardar la ley? Levante su mano. Habría que ser. Si yo leo algunos pasajes aquí, la versión Reina Valera es suave, pero hay otras versiones que son más fuertes. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: oh Gálatas estúpidos. ¿Le gusta esa versión? Sin embargo, es lo que dice la Biblia. Esta, que es más suave, la Reina Valera 60, dice: oh Gálatas insensatos. Ahora, nosotros utilizamos esa palabra normalmente. Nosotros utilizamos la palabra tonto, ¿cierto? Pablo le está diciendo: pero Gálatas, ¿qué hermanos Gálatas? Oh Gálatas tontos. Hay versiones que dicen literalmente: oh Gálatas estúpidos. Porque si usted está escuchando el argumento de Pablo, que la ley era temporal, que la ley era para un grupo, que la ley se trataba de un funeral y que la ley era carcelaria, por lo menos estos 4 puntos. ¿A usted le gusta la ley? ¿Quiere meterse bajo la ley? ¿Quiere vivir bajo la ley? Sin embargo, vimos la semana pasada, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un tremendo contraste, mis hermanos. La ley era carcelaria, absolutamente. El 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley era carcelaria porque estábamos en un confinamiento, estábamos encerrados bajo estricta vigilancia, dice Matthew Henry. Es decir, estaba el guardiacárcel allí para que no se salga. Estaba allí don Alberto Fernández: quédate en casa. Hoy ese hashtag ya a mí me aburrió este año. Yo no lo quiero ni ver ni escuchar, ¿verdad? Quédate en casa, quédate en casa. Ya hoy digo: quédate vos. ¿O no? ¿O a alguien le sigue gustando ese hashtag? No, nada de quédate en casa, hombre, ¿no? Pasó el funeral de Maradona, ahora 1 millón de personas en la Casa Rosada. ¿Qué pasó con el quédate en casa? ¿Y el barbijo? ¿Y el alcohol en gel? ¿Y el distanciamiento social? ¿Qué pasó con todo eso? Dios mío, entonces quédate en casa vos, presidente Alberto. No, la ley lo que hacía era eso, bajo estricta vigilancia, así nos tenía la ley. Y no solamente confinados, encerrados en un calabozo, en cuarentena súper estricta, sino también en un reformatorio. ¿Usted sabe lo que es un reformatorio? Para los chicos que se portan mal, ¿no? Así los mandan a un reformatorio, o por otros problemas, no necesariamente mal, pero usted me entiende lo que quiero decir. En un reformatorio, bajo ayo. La palabra ayo, nosotros no la usamos mucho en castellano, aunque es una palabra castellana, significa literalmente un pedagogo, un maestro, un tutor. Pero se refiere a gente pequeña. Podríamos traducirlo nosotros: una maestra jardinera. Pero maestra jardinera suena muy amable, ¿no? Acá estamos hablando de chicos que se portan mal. Así que es un maestro de niños rebeldes y malos. O sea que el maestro también es de pocas pulgas. Dice que la ley era nuestro ayo, nuestro tutor. Entonces no solamente estábamos en un confinamiento, sino también en un reformatorio bajo ayo, bajo este maestro de niños. Seríamos nosotros algo así como los niños malos del barrio. Ahora mire el contraste para ir terminando. El versículo 25, mire lo que dice el 25. Pero venida la fe, es decir, cuando yo he venido a Cristo, cuando he venido por la fe a Él, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos en ese reformatorio, ya no estamos bajo ayo. Mire lo que dice el versículo 26.
Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora ya no soy el chico malo del barrio, ahora soy hijo de Dios. Un tremendo contraste al venir a Jesucristo. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para eso vino Cristo, para eso vino la fe. ¿Para qué? Para redimirnos, para pagar el precio de nuestra liberación. Ya no estamos bajo ese confinamiento, ahora somos libres en Cristo. Y por último, capítulo 4, versículo 7, ¿para qué? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué tremendo contraste, mis hermanos, que está haciendo aquí el apóstol Pablo entre la ley y la fe. Hermanos, en esta fe que perseveramos tenemos libertad. Ya lo dijimos en la predicación anterior. No para lo pecaminoso, sino para servir con alegría a nuestro Dios. Para ser libres, para no volver las cosas para atrás y para servir. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.